¿Puede un hijo de Dios pecar? Sí. ¿Puede un hijo de Dios pecar y no sufrir? No. Por favor, preste atención a este pasaje. Amo a David. David es un hombre que anhelo conocer en el cielo. La Biblia llama a David un varón conforme al corazón de Dios. El rey David, poeta, dulce cantante de Israel, poderoso guerrero, uno de los grandes hombres, en mi opinión, que jamás haya vivido. Les digo que David era un hombre entre hombres, un hombre por arriba de la mayoría de los otros hombres, un individuo increíble. Y aún así, él cayó en bajo, tenebroso, detestable y atroz pecado. Este capítulo lo narra. Cuando Dios pinta un retrato verbal de un hombre, Él lo pinta en su totalidad. Él no oculta las imperfecciones, las cicatrices. Leí que Alejandro Magno, quien conquistó el mundo a los 33 años, mandó que le hicieran un retrato y él colocó la mano a un lado de su rostro como si estuviera pensando. Mas lo que estaba haciendo era ocultando una cicatriz de guerra. La Biblia no oculta las cicatrices, y aquí vemos una cicatriz en la vida de David. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero, en mi Biblia yo tengo subrayado, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Existen 3 puntos que deseo que usted vea conmigo al estudiar este pasaje. Jóvenes en el balcón, por favor presten atención, porque esto es algo que van a tener que enfrentar los de entre ustedes que claman el nombre de Jesús. Primero, veremos lo que voy a llamar la trágica causa del pecado de David. ¿Cómo un hombre como él pudo caer en pecado? Un buen hombre. Permítame decirle cuál fue su pecado. Primero, su pecado fue de ociosidad. El pecado de ociosidad. Mire los versículos 1 y 2. La Biblia dice aquí que era el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero David estaba en Jerusalén. La Biblia dice que la cosecha había terminado y que la batalla había comenzado. Hay 2 campos en los que todos necesitamos permanecer. Uno es el campo de cosecha y el otro es la batalla. Si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un niño de Dios, Dios nunca ha planeado que usted esté fuera del campo de cosecha o el de la batalla. Si no estamos en el campo de cosecha, debemos estar en el de la batalla. Si no estamos en uno, debemos estar en otro. Aquí está el problema. David no estaba haciendo algo malo en particular, excepto que falló en hacer lo correcto. El pecado de David aquí es el pecado de omisión, es el pecado de ociosidad. Hemos oído el decir que la ociosidad, que un corazón y una mente ociosa son el taller del diablo, el pecado de omisión. La Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a decirles algo, amigos. Todo pecado, al final y al cabo, es un pecado de omisión. Todo pecado, porque si usted hace lo que debe hacer, no puede hacer lo que no debe hacer, ¿no es cierto? David debió haber estado con sus compatriotas en la guerra. Él debió haber estado en la batalla del rey, peleando la guerra del rey, pero no lo hizo. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba en la cama. ¿A qué hora estaba acostado? Escuche, estaba acostado en la tarde.
La Biblia dice que al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Él estaba en la cama, perezoso, y al levantarse salió a caminar en el terrado. Existe un tiempo para el descanso legítimo. Pero se supone que no debe pasarse todo el día en la cama. La Biblia dice en Proverbios 24, versículos 33 y 34, un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Dónde pecó? Número 1, fue un pecado de ociosidad. Número 2, fue un pecado de negligencia. David era un rey guerrero, pero ahora se había quitado su armadura. ¿Mas qué nos dice la Biblia que debemos hacer? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué se quitó David su armadura? Se estaba llevando a cabo una batalla, pero David había tenido tantas victorias, que estaba tomándolas por un hecho. Él simplemente presumía que Dios lo iba a seguir bendiciendo. Le diré qué más fue. No solo fue pecado de ociosidad, no solo fue pecado de negligencia, sino que fue un pecado de impulsividad. Él no había planeado pecar ese día. No tenía idea que haría tal cosa cuando despertó. No lo había maquinado, no lo había planeado. La Biblia simplemente dice que David se levantó, salió a pasearse en el terrado y al mirar, ahí estaba ella. Ahí estaba ella. La Biblia dice que la vio. Y ese fuego de lujuria comenzó a arder en él. Esto fue su impulsividad que causó que pecara. Él no tenía idea que iba a hacer tal cosa ese día. ¿Me está escuchando? Permítame decir qué es el pecado. ¿Me escucha? Adolescentes, presten atención. El pecado es una combinación de 3 cosas muchas veces. Es una debilidad sin detectar, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Es una debilidad sin detectar, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida. Esta es la razón por la que debe proteger su corazón, proteger su vida. Usted no sabe lo que está latente en su propia carne. Usted dirá, bueno, soy salvo desde hace mucho tiempo, mi carne ha mejorado. Su carne no ha mejorado ni una pizca. Lo que es la carne es carne. Es por esta razón que debemos hacer como el Señor Jesucristo nos enseñó cuando oramos todos los días al decir, amado Dios, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y usted trae el manto de protección de Dios sobre su vida, porque hay una debilidad sin detectar, una oportunidad inesperada y una vida desprotegida, y usted puede caer. Él fue impulsivo en su pecado. Él no planeó el hacer tal cosa. Le diré qué más pasó. Llegó a ser un pecado de frialdad. ¿Sabe qué sucedió? Si comienza a leer en el versículo 6 de este mismo capítulo, se dará cuenta que cuando David descubrió que Betsabé estaba encinta, él trató de encubrir su pecado. Él se dijo, sé lo que haré. Traeré al esposo de Betsabé del campo de batalla, pasarán una noche juntos y él pensará que el niño es suyo. Entonces trajo a Urías a casa del campo de batalla, pero Urías amaba a David tanto y era tan leal a sus soldados en batalla que dijo, yo no puedo estar aquí teniendo romance con mi esposa cuando mis soldados están allí fuera en el campo de batalla. En lugar de irse a su casa, durmió al lado de la puerta de David para proteger a David su rey. Cuando David se dio cuenta que el plan no iba a funcionar, pensó, ay, yo tengo que hacer algo para deshacerme de Urías, porque Urías va a saber que este bebé no es su hijo. Entonces David llamó al comandante en jefe de sus ejércitos, Joab, y le dijo, toma a Urías y ponlo al frente de la batalla, al frente de lo más recio de la batalla. Y en el momento en que él esté en la zona más peligrosa del frente, retira las tropas, déjenlo solo para que muera allí, y así podemos decir a todos que murió en guerra. Era un plan diabólico concebido en el infierno. David nunca se imaginó que él pudiese llegar a hacer esto, y mucho menos cometer el pecado de adulterio. Pero lo hizo. La ociosidad, la negligencia, la impulsividad
frialdad. Y ahora, la terquedad. La terquedad. Dios le había hablado a David. David estaba bajo gran convicción. Pero David pasó todo un año sin arrepentirse y sin hacer las paces con Dios. ¡Cuán terco! Algunos de ustedes están en esa situación ahora mismo. Ustedes no solo están fríos, sino que también racionalizan este asunto. Están frenando a Dios. Piensan que de algún modo todo va a salir bien, que Dios se olvidará del asunto. De algún modo el estatuto de limitaciones se va a agotar. De algún modo usted piensa que simplemente se va a librar de esta y obstinadamente pasa día tras día, tras día, tras día, pensando, quizá a Dios se le ha olvidado. ¿Sabe qué sucedió? David continuó siendo rey. Él continuó usando una sonrisa y disimuló la verdad. Este fue el pecado, la causa del pecado de David. Quiero que note otra cosa. Deseo que no solo note la trágica causa de este, sino que también quiero que note el tremendo costo de este. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 27. Las últimas palabras de este versículo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Está subrayado en mi Biblia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David sabía que él había desagradado a Dios. Por favor, ponga un marcador aquí y busque el Salmo 38. En este Salmo David habla de este desagrado. Ponga su marcador en 2 de Samuel 11 y busque por favor el Salmo 38. En este Salmo 38 usted va a ver el tremendo costo del pecado de David. Dije al principio, ¿puede un hijo de Dios pecar? Sí. ¿Puede un hijo de Dios pecar y no sufrir? No, absolutamente no. Recuerde que la Biblia dice que esto fue desagradable al Señor. Observe cómo habla David de este desagrado. Leamos los versículos 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Desagrado. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios peca? Bien, regresemos al versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor. Lo primero son palabras de reprimenda. Dios, el Espíritu Santo, le hablará. Dios le reprenderá cuando usted peque. Dios pondrá su dedo en la llaga donde duele y dirá, eso estuvo mal. Escuche. Si usted vive en pecado, tranquilo y cómodo, puede ser el pecado de adulterio, puede ser algún otro tipo de pecado, y Dios no lo está reprendiendo, si no hay convicción, yo no daría la mitad de un aleluya por su esperanza de ir al cielo. Escúcheme, si es un hijo de Dios, Dios lo reprenderá. Hubieron palabras de reprimenda. Segundo, hubieron flechas de convicción. Leamos el versículo 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí. Dios traspasó su corazón. Dios le dijo a David, lo que hiciste estuvo mal, espantosamente mal. A su vez, note que él dice, y sobre mí ha descendido su mano. Palabras de reprimenda. Flechas de convicción. La mano de presión. Algunos tienen la idea, bueno, si pecamos, Dios simplemente nos desecha. Usted lo tiene 180 grados al revés. Dios no lo desecha si es un hijo suyo. Cuando usted peca, Dios pone su mano sobre usted y aprieta. David dice, tu mano estaba pesada sobre mí. En el Salmo 51, David menciona que sus huesos han sido quebrantados. Él era un poeta, habla poéticamente, dice, Dios me has aplastado, Dios me exprimes la vida. ¿Conoce este tipo de presión? Si vive en pecado y conoce este tipo de presión, agradézcale a Dios. Si Dios tiene palabras de reprimenda,
Si Dios tiene flechas de convicción, si Dios tiene una mano de presión sobre usted, diga, gracias Dios, me amas demasiado para permitirme continuar. Así está bajo convicción. Ahora, esta es una evidencia de que una persona es salva. La Biblia dice que si estamos sin corrección, somos ilegítimos. Nunca hemos sido salvos. Por favor, escuche, aprende esto. Ahora, el hombre más miserable en el mundo no es un hombre no salvo. El hombre más miserable en el mundo es un hijo de Dios sin compañerismo con Dios. ¿No es cierto? Mucho más miserable que un hombre no salvo. Otros hombres en el reino pudieron haber hecho lo mismo y nunca sentir lo que David sintió. Cuando Dios lo salva, Dios no le arregla para que nunca más pueda pecar, sino que lo transforma para que usted al pecar no pueda disfrutarlo más. Bien, quiero que usted por favor vea conmigo, estimado amigo, el término crítico del pecado de David. ¿Cree usted que Dios iba a permitir que esto continuara indefinidamente? Oh, no. Regresemos a 2 Samuel capítulo 11. Usted se dará cuenta de que Dios envió a alguien para que le hablara a David de su pecado. Hay una confrontación. Lea por favor en el capítulo 12, el versículo 9. La Biblia narra cuando el profeta Natán llegó a confrontar a David y Natán le pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora permítame decirle cómo opera Dios. Tendré que compactarlo, mas le daré los 4 pasos sobre cómo se encarga Dios de este tipo de personas cuando está en pecado. El término crítico. Primero, existe convicción. Ya hemos hablado sobre eso. Sobre esa convicción, esas palabras de reprimenda, esas flechas de convicción, esa mano de presión. ¿Qué debe hacer si hay pecado en su vida? Puede ser tan solo el pecado de frialdad, puede ser un pecado pequeño, no uno grande. Encárguese de él inmediatamente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios no trata de vengarse de usted. Dios simplemente quiere corregirlo. Versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando los padres castigan a sus hijos, no tratan de vengarse de ellos, tratan de corregirlos. Incluso hay algunos niños que lo único que tienen que hacer es solo mirarlos, y sus pequeños corazones se derriten. Ahora bien, si el niño está arrepentido y el niño ha cambiado, no está haciendo más lo malo, usted no dice, bien, lo voy a castigar de todos modos. No. Lo que usted desea es un cambio de comportamiento. Eso es todo lo que usted quiere. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Dios no trata de vengarse de sus hijos. Dios quiere corregir a sus hijos. Primero existe la convicción. Bien, suponga que la convicción no funciona. La segunda oportunidad, el segundo paso, la corrección. Dios me dará una paliza. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, no piense que Dios no va a disciplinarlo. La palabra azotar es la que se usa para una severa paliza. Permítame decirle algo. Dios está más interesado en su santidad que en su salud. Dios está más interesado en su justicia que en que usted maneje un Cadillac, vive en una gran casa o tenga éxito en los negocios. Dios se preocupa por su reputación. Y Dios le corregirá adecuadamente, no porque Él no le ame, sino porque Él le ama. Dios amaba a David. Lee el Salmo 89, versículo 34. Dios le dijo, no olvidaré mi pacto. Existe la convicción. Después de esta sigue la corrección. Después de la corrección viene la confrontación. De seguro Dios lo confrontará. Es decir, Dios no permitirá que sigan lo mismo. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Y Dios dijo, bien David, arrepiéntete y cambia, porque no vas a seguir así. Ahora bien, yo no sé cómo va a venir la confrontación para usted. Quizá la confrontación vendrá a través de un libro que tal vez lea. Tal vez el Espíritu Santo de Dios le hablará a su corazón. Quizás será por medio de su esposa o de su esposo. Tal vez será su pastor.
quizá un amigo, o quizá alguna circunstancia. Mas usted sabrá sin lugar a dudas que está a punto de ser juzgado. Quizás sea este sermón. No sé por qué Dios quería que predicara este mensaje, mas sentí una carga en mi corazón de predicar este sermón hoy. Y parecía como si Dios me estuviera diciendo, hay alguien, Adrián, que necesita oír lo que vas a decir. Y creo que puede haber una cita divina aquí. Es la confrontación, el desafío. Bien, suponga que el desafío no es aceptado. Suponga que cuando Dios dice, muy bien, he tratado la convicción, he tratado la corrección, ahora lanzo un desafío. Viene una confrontación. Estoy trazando una línea en la arena. Suponga que usted no presta atención. Entonces, el último paso es la consumación. Mire 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Lo que el profeta dijo a David. Entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Gracias a Dios que se arrepintió. David fue un gran pecador, pero finalmente llegó a arrepentirse en gran manera. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Tú no morirás. ¿Sabe usted qué está pasando? Dios iba a matar a David. Permítame decirlo otra vez. Dios estaba listo a matar a David. Usted dirá, Dios no haría tal cosa. Bien, mejor lea su Biblia. Será mejor que lea 1 Juan capítulo 5, donde la Biblia dice que hay pecado de muerte. Si vive en pecado y Dios no lo está disciplinando, ¿sabe qué es lo que usted necesita hacer? Usted necesita salvarse. Necesita salvarse. Y si usted vive en pecado y Dios lo está disciplinando, ¿sabe qué es lo que necesita hacer? Necesita ponerse en paz con Dios. Escuche, este no es un jardín de juegos, esto no es simplemente iglesia de los domingos. Dios toma en serio su vida. Él quiere que usted viva una vida justa y santa.